Pues buenas tardes y bienvenidos a otra charla más en esta sección, en este canal, charlas con comunicadores o con gente que tenga alguna cosa que contar. Hoy estamos aquí dos comunicadores con una vocación por el mundo de la comunicación. También hablaremos de fútbol internacional y tras el paso de Pablo Marcos, pues me recomendó que charlase con Miguel Ruiz, al que ya saludo y le doy las gracias por darme un ratito. Nada, un placer, Pablo. Lo que haga falta y más, si me ha recomendado Pablo Marcos, que es un gran amigo, pues había que cumplir, por supuesto. Ujú. ¿En qué momento te diste cuenta de que te gustaba el mundo de la comunicación? Bueno, yo creo que comunicar he comunicado siempre, desde muy chiquitito. Siempre me han dicho, ¿no? Que me apasionaba contar historias, que me gustaba informar y contar las historias a mi manera y supongo que todo llegó a raíz del fútbol, ¿no? Yo creo que fui primero futbolero y después comunicador. Creo que así es como salió todo. Siempre he sido una persona muy curiosa y eso yo creo que ha tenido mucho que ver en mi desarrollo como comunicador. Al final, todo lo que he leído, todo lo que he visto, todo lo que me ha salido disfrutar el fútbol a mi manera a través del conocimiento y a través de la historia, de su cultura y de su contexto, pues al final luego pues lo he querido transmitir, ¿no? Lo he querido compartir, que es en lo que se basa básicamente la comunicación, que es en compartir lo que uno sabe o lo que uno entiende y de ahí nace todo, ¿no? Yo creo que si el fútbol no se hubiera cruzado en mi vida, probablemente estaría comunicando de otra cosa, pero tendría que haber nacido también de una pasión. Ujú. Hablamos de que quizás es una profesión dura el acceso a los medios de comunicación. Le Ujú. preguntaba también a Pablo Marcos que conozco a varias gente que ahora mismo pues, se encuentra en el paro tras terminar igual los estudios de periodismo. ¿Qué consejo le podemos dar a alguna persona que se encuentre en esa situación? ¿Y crees que al final tienes que llegar tú al acceso a los medios? Sí, yo siempre digo lo mismo. Hace algo menos de un año estuve precisamente dando una charla a estudiantes universitarios que estaban ahora mismo pues con sus estudios, ¿no? De periodismo y de comunicación y les decía lo mismo que te voy a decir a ti. Yo creo que al final la carrera es un paso importante porque te da una estructura y un tejido educativo importante de Sí, contactos, conocimiento. incluso. Sí, yo creo que hay cierta base, ¿no? Del ámbito de la comunicación que tienes que tener, pero yo creo que para ser periodista necesitas otras muchas cosas. Para empezar, Ujú. yo creo que durante la universidad tienes que moverte, tienes que buscar proyectos, tienes que crearlos, tienes que intentar encontrar tu nicho también como comunicador, saber a qué te quieres dedicar dentro del periodismo y sobre todo buscar un poco ese marco pasional incluso, ¿no? Que te haga moverte y que quiera ser tu camino, ¿no? Y yo creo que Ujú. al final el camino de uno no lo encuentras estudiando 4, ni 5, ni 10 años. Al final tu camino lo encuentras moviéndote y viendo si lo que haces te llama la atención, si quieres hacerlo toda la vida y sobre todo si se te da bien, ¿no? Porque en todo puedes progresar, eso está claro, en todo, pero yo creo que tienes que tener algo que tire de ti y que realmente sientas que es algo que deseas hacer y que se te da bien también, ¿no? Por supuesto. Ujú. Has comentado de ahora lo de buscar un nicho, quizá había apuntado por aquí que Ujú. igual el emprendimiento también puede ser otra buena otro buen acceso a los medios. Claro, no, sí, es que al final muchas veces no se encuentra algo en el ámbito privado, es muy difícil. Yo, por suerte, es verdad que ya colaboraba con medios de comunicación incluso antes de empezar la carrera y eso obviamente me ha abierto puertas. He tenido la suerte de conocer personas increíbles en proyectos muy pequeñitos que luego han ido creciendo y me han ido ayudando y me han ido formando, ¿no? Incluso paralelamente a la carrera. Pero sí, yo creo que ahora mismo una de las cosas que más de su parte tiene cualquier estudiante de periodismo, cualquier periodista vocacional, es que tiene las herramientas muy fácilmente al alcance, ¿no? En un teléfono móvil tienes prácticamente todas las herramientas que necesitas para comunicar. Otra cosa es que quieras tener 15.000 suscriptores o 15.000 personas viendo lo que tú haces, pero para comunicar no hace falta más que un teléfono móvil y eso es algo que te va a abrir muchas puertas.
obviamente puedes emprender, obviamente puedes crear proyectos en colectivo con otras personas, obviamente puedes colaborar en proyectos ya creados. Hay muchas vías, ¿no?, para intentar buscar tu sitio. Lo difícil luego, como con todo, porque no solo pasa en el periodismo, lo difícil luego es poder dedicarte enteramente a ello o poder ganarte la vida con ello, pero eso ya va a depender de otros factores. Uno de ellos, y muy importante, es la suerte, pero yo creo que para buscar tu sitio y dedicarte a la comunicación, cualquiera tiene ahora mismo medios para poder acallar un poco esa voz, ¿no?, interna que te pide hacer algo. Ujú. ¿Y también te gustaba desde siempre el fútbol internacional o fue a raíz de algún hecho, algún partido, algún equipo o no? Bueno, yo siempre he estado relacionado con el fútbol. Yo vivo en una familia que tanto mi padre como mi hermano son muy futboleros y, siempre han tenido he tenido esa referencia, pero ciertamente siempre he contado, ¿no?, que para mí el mundial del 98 quizá fue el despertar absoluto a un fútbol que quizá no había observado tanto. Yo en ese entonces era un chaval muy pequeñín y empecé a chocarme con la realidad de equipos y de nombres que no conocía de nada, pero que disfruté muchísimo. Recuerdo que ese mundial lo vi entero porque estaba enfermo, estaba malo, no sé si era un catarro, una gripe o algo parecido. El caso es que estaba continuamente viendo la tele, viendo el mundial, y eso me hizo quizá el poder fijarme en algo en lo que no me había fijado hasta entonces. Yo recuerdo que de muy pequeño me gustaba mucho jugar al fútbol, pero no me gustaba verlo. Me enfadaba incluso cuando ponían partidos en casa porque no podía ver un programa que me gustaba más o cosas de ese tipo. Mi padre y mi hermano sí que los veían, pero yo la verdad es que no disfrutaba de mucho de ver el fútbol. Y al final, pues mira, hoy estoy en una media de 10, 15 partidos a la semana y es algo que obviamente me forma una parte muy grande de mi vida, ¿no? Incluso diría que es lo que me ha abierto puertas y sinceramente nace precisamente de ese Mundial 98, nace también de la obsesión por conocer cada vez más acerca de el fútbol que no está tan cerca, porque la Liga Española obviamente más o menos la tenía vigilada, pero el intentar ver ligas como la inglesa, como la neerlandesa, que me gustaba muchísimo la Eredivisie, es que prácticamente de niño ya era un friki del fútbol y obviamente no al nivel que tengo ahora, pero sí que era un niño bastante repelente en ese sentido. Ujú. También, has realizado la faceta igual de ojeador de fútbol. A mí Ujú. es otro de los ámbitos que me ha gustado siempre también. ¿Qué pasos tiene que seguir una persona para ser ojeador y en qué momento te diste cuenta de que también te gustaba esa otra parte del fútbol? Bueno, de eso no sé si te das cuenta o te hacen darte cuenta realmente. Yo, como observar fútbol lo he hecho siempre, pues hay gente que te pregunta, que te pide Los jugadores, opinión ¿no? de Ujú. cosas, claro, obviamente, ¿no? Y ahí llegas un poco a querer formarte, incluso tener una base estructural. Hay muchísimos cursos formativos que te orientan acerca de cuál es la estructura que sigue un ojeador profesional. Yo tengo que decir que son cursos que a mí me parecen muy útiles, sobre todo para darte herramientas, pero no tanto como para ser ojeador en sí. Sí que tengo que decir que hay una parte que tiene que ser, no sé cómo explicar esto, pero creo que hay algo que tienes que tener y que no te va a dar nadie. Y es Ujú. tener ojo para ver cosas que se escapan al típico que ve un partido y ya está, y se fija en los goles o mira solo el balón. Yo creo que al final el ojeador tiene que estar atento a ciertas circunstancias que ocurren durante el partido y ya no solo el ojeador, un analista, un entrenador, un futbolista incluso, tiene que estar atento a cosas que pasan durante el partido y que nada tienen que ver con la gestión del balón. Y eso obviamente yo creo que son cosas que tienes con facilidad. Yo siempre doy el mismo nombre. Creo que Albert Blaya es un Ujú. comunicador increíble que realmente me parece que es uno de los perfiles más potentes a la hora de analizar partidos. Yo con él he tenido conversaciones muy largas acerca de fútbol y acerca del análisis y yo siempre he dicho, yo no veo el fútbol como lo ve Albert, no tengo la facilidad increíble que tiene Albert para desentrañar jugadas, pero lo veo de otra manera y eso obviamente cada uno tenemos lo nuestro, cada uno tenemos nuestra función, nuestro aspecto en el que podemos destacar y en ese sentido, pues quizá lo mío es más individual que colectivo y eso me hace entender el fútbol de otra manera y disfrutarlo de otra manera y eso es lo que me ha servido, ¿no? Para tener una base amplia para poder dedicarme a esto. Últimamente sí que he tenido más contacto con agencias que han solicitado
mi opinión sobre perfiles y eso es lo que me ha abierto puertas. Pero ya digo, creo que ante todo formación y disfrutar con lo que haces. Si no te gusta el ámbito del deporte, si no te gusta disfrutar de un partido aunque no sea de primerísimo nivel, probablemente no te puedas dedicar a esto. Ujú. Y ya antes de pasar a hablar un poco del fútbol, ¿crees que son dos partes diferenciadas entonces el SEO geador y el Big Data o se complementan? A ver, son dos partes completamente distintas. Otra cosa es que tú quieras em, utilizar una para el beneficio de la otra. A mí el Big Data me parece que está estupendo, es una maravilla, pero no deja de ser una herramienta. Sí, quizá Nada una haces. herramienta, quizá más basada en la ingeniería, ¿no? En esa ingeniería de datos. Sí, sí, obviamente. O sea, tú, es verdad que cualquiera de nosotros nos podríamos poner a intentar entender Power BI o cualquiera de las Sí, herramientas que se o utilizan Click para la también, gestión de sí. datos. O Sí, TableView. pero no me parece que sea algo que esté relacionado directamente con el fútbol. O sea, por saber Big Data no tienes por qué saber de fútbol. El Big Data no deja de ser una aplicación estadística de cosas que suceden en un campo. Podrías Mm, hacer eso sobre fútbol o sobre las palomas que hay en la plaza de San Pedro. sí, Lo mismo te da. Lo que creo que define precisamente el Big Data es que es una herramienta muy interesante para saber sacar patrones y estructuras que a ti claro. se te pueden escapar en el campo. Y eso es algo que es importantísimo, ¿no? Para el fútbol hoy en día. Yo creo que el Big Data es una de las herramientas más importantes dentro del fútbol y que lo va a seguir siendo, o que Mm, probablemente vaya incluso a ganar peso, pero no deja de ser una herramienta que hay que contextualizar sobre lo que se ve en el campo. No vale con meterte en SofaScore y ver la nota que le ponen al jugador. Yo creo que esto es algo que tendríamos que superar muchos de los comunicadores que yo creo que se refieren al fútbol o que hablan de fútbol sin ver partidos. Y eso es algo que a mí me da bastante rabia. No me gusta nada y sé que hay muchos compañeros que lo hacen así, lo respeto, cada cual hace su trabajo como considera, pero creo que hay mucho analista, entre comillas, que ve poco fútbol realmente. ujú. Y antes de terminar, ¿cómo ves la situación del Real Valladolid para el partido de hoy? Un partido muy complicado. ¿Crees que hay algún atisbo de puntuar? Es muy difícil, es muy difícil. El problema del Real Valladolid es que tiene una plantilla muy limitada, muy limitada, que obviamente no ha sido la planificación perfecta como para exigir lo que yo creo que hoy en día se le exige al Real Valladolid, que es quedarse en primera división o por lo menos competir, quedarse en primera división. Creo que la plantilla no da y creo que el staff tiene poca mano para poder cambiar esa situación. Este staff y el que venga en caso de que no se quiera seguir contando con este staff. Ahí está un poco la situación. Yo por mucho que quiera hacer un cocido, si no tengo garbanzos va a ser muy difícil. Y esto es algo que yo creo que está costando comprender. Es Ujú. verdad que se oye mucho lo de algo hay que hacer, pero me gustaría saber qué creen que va a poder hacer un entrenador nuevo. Es verdad que si aquí va a venir otro entrenador, otro perfil, otro staff, otra metodología, y de repente Kennedy se convierte en un jugador de 15 goles, que pues bienvenido sea. Pero me parece que el problema del Real Valladolid no tiene nada que ver con el staff, tiene que ver con la calidad de sus futbolistas y no es una plantilla de primera división. Es una plantilla que incluso te diría que estaría sufriendo por estar en segunda. Sí, totalmente de acuerdo. Y ya para terminar, las 2 últimas, me gustan mucho esas publicaciones que haces con los partidos que ves todos los fines de semana, y imagino que ahora irás a ver el Barcelona contra Las Palmas, y hay muchos partidos este finde. Sí, 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 es un fin de semana especialmente importante porque se juntan algunos partidos importantes, se juntan algunos partidos muy llamativos. Está el clásico alemán entre el Borussia Dortmund y el Bayern, que es un partido que tengo hoy a las 6:30. Luego viene la Libertadores. Está el Valladolid, que lo veré en diferido, porque se juega una final internacional y eso está por encima de cualquier partido de liga. Y luego hay un Liverpool-Manchester City, ¿no? Yo creo que hay varios partidos que definen una parte muy importante de la temporada en cada una de las ligas más importantes de Europa. Y yo creo que eso es algo que se junta pocas veces, ¿no? En un ámbito de 2 días. Y incluso, ¿no? En Liga Italiana también hay un partido ahí interesante entre la Fiorentina y el Inter, que también se enfrentan en el domingo, si no me equivoco. Creo que hay bastantes cositas a las que un friki del fútbol internacional o un aficionado al fútbol puede disfrutar mucho este fin de semana.
Yo soy un poco más friki, pero no veo tanto fútbol internacional y lo que más suelo ver pues es la primera división y la primera federación, que es la segunda B. Y ahora ya esta pregunta última, como si fuese Broncano, pero tranquilo que no son las mismas preguntas que Broncano. ¿A quién podemos entrevistar para la próxima charla? Pues no te sabría decir. No te sabría decir. ¿Albert Tendría que Blaya, haber. por haberle nombrado, por ejemplo? Pues te diría que sí, que es un gran perfil, pero igual es complicado. Igual Ujú. es complicado contactar con él. Yo sí que te diría que te fueras a quizá un ámbito un poco más local. Sí, de Mira, Valladolid. yo creo que yendo a Valladolid hay perfiles interesantes, ¿no? Hombre, lo podrías intentar con Tornadijo, lo podrías Ujú. intentar con Juan Carlos Amón, que son perfiles muy interesantes y que además te podrían dar un perfil muy distinto a lo que estás trayendo hasta ahora, ¿no? Ujú. Que yo no sé si has hablado con Jesús Domínguez, que también es un Sí, perfilazo hablé con para poder él, hablar con él. pero este año no, sino que hicimos unas previas de cuando jugaba el Zamora con el Valladolid Promesas y sí Ujú. que ha participado ya en mi canal. Si no, Nacho Bailador, creo que también es un perfil También ha participado interesantísimo. en mi canal. Entonces, yo creo que cualquiera de esos nombres, ¿no? Tornadijo, Amón, Mm. son perfiles que además llevan mucho tiempo haciendo deporte en Valladolid Marina y que, Marcos, por ejemplo, alguna por periodista así. ejemplo, sí, 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 yo creo que Manu Centeno también es un perfil que podrías traer. Creo que al final ese perfil local te va a dar una dimensión muy interesante del periodismo y que quizá en un ámbito local, que sobre todo estás muy relacionado con el Valladolid, puede ser un perfil interesante. Ujú. Pues nada, muchas gracias por este rato, Miguel, y ya te dejo que vayas a ver el Barcelona contra Las Palmas. Un placer, Pablo. Un abrazo muy grande.